Me he preguntado muchas veces cómo en la situación más débil que vive ETA, Batasuna, Herri Batasuna, llamémosle como le llamemos, la izquierda nacionalista radical, es tan débil que no se atreve a romper con ETA y está esperando que sea ETA la que desaparezca. Que les cuesta romper con ETA. No quieren romper. Quieren que ETA desaparezca para que ellos no tengan que condenar la historia de terror de ETA. ¿Por qué no la quieren condenar? Porque es la suya, porque es su identidad. Porque significaría enfrentarse consigo mismos. Y en lugar de eso quieren que nosotros nos traguemos la mochila sin ninguna depuración previa. Es decir, como siempre, nos pasa a nosotros la responsabilidad de tragar con lo que tenemos que tragar para que ellos no tengan que enfrentarse a su propio pasado. Niegan, y niegan además otra cosa que es muy importante, niegan el significado político de las víctimas. No me voy a alargar porque se ha repetido muchísimas veces. No son alimañas, no están enloquecidos, no son criminales embrutecidos, no están locos, no matan por dinero, no matan por celos, no matan por envidia, no matan por robar, no son la mafia. Son gente normal que por convicciones políticas matan y creen que es un obstáculo para la consecución de esas convicciones políticas. Por lo tanto, cada asesinado es asesinado en nombre de un proyecto político y no quieren recordar la memoria porque esa memoria dice que en cada asesinado el proyecto político que motivó ese asesinato queda tocado y dañado. Y no quieren que se abra ese debate, como tampoco lo quiere el conjunto del nacionalismo. El documento esto tiene una virtualidad y tendrá su validez para cumplirse lo que desea y espera Txus Loza, y ojalá tenga razón, y es que finalizada ETA, legalizado Sortu, Bildu o el nombre que elijan, es el momento del debate ideológico con el conjunto del nacionalismo, porque en la medida en que el conjunto del nacionalismo tiene el mismo proyecto político que ETA, y eso no lo tenemos que decir nosotros, lo tienen que decir ellos, si se diferencia o no del proyecto político de ETA, en ese sentido, ese proyecto está tocado, y no solamente del ala, en cada uno de los asesinatos. Y no porque lo digan las víctimas, ni lo digamos nadie, sino porque es la razón que ha dado ETA siempre para matar. Y ese proyecto político está tocado. Y ese es el debate que tenemos que hacer. ¿Realmente puede ser Euskadi libre y vivir en una gestión del pluralismo buscando un proyecto político que en su raíz es incapaz de entender lo que significa la complejidad y el pluralismo de la sociedad vasca? No queremos, no quieren ese debate. Y mucho me temo que el conjunto de los partidos políticos, aunque no sean nacionalistas, tampoco quieren entrar en ese debate. Le tienen mucho miedo a ese debate. Claro, romper con la historia, negar la memoria, es violentar la realidad. Es violentar la realidad. Y el futuro que nos ofrecen es un futuro asentado sobre la violentación de la realidad. Y eso es un planteamiento en sí mismo estructuralmente, utilizó palabras que en tiempos utilizaba la izquierda, marxista y todo lo demás, es un planteamiento estructuralmente violento. Parece que los únicos que no hemos sido marxistas somos los que todavía nos acordamos un poco de estas cosas. Es un planteamiento estructuralmente violento. La negación de parte de la realidad es hacer violencia a esa realidad. Y es sobre esa negación, sobre esa violencia estructural, sobre lo que nos quieren construir el futuro. Por eso yo no me creo esas palabras de que se niega la violencia. Porque en el planteamiento está completamente integrado. La razón del documento, ¿cuál fue? Puede acercarse al final de ETA. Puede acercarse la legalización de todo este planteamiento. Está en cuestión quién escribe la historia. Esa es la gran cuestión en estos momentos. Y nadie de los actores políticos normales está interesado en plantearse la cuestión de quién y cómo se escribe esa historia. Pero si no nos planteamos quién y cómo se escribe esa historia, otra vez, los únicos que sí están interesados en esa pregunta son ellos, con una capacidad de manejo del lenguaje que nos deja chiquitos a
todos que debiéramos pasar por el aprendizaje de Víctor Klemperer en la lengua del Tercer Imperio para saber cómo se hacen estas cosas. Lo que estamos haciendo hoy es una pequeña revolución como resistencia, pero a favor de la libertad. No vamos a ser libres en el futuro. Y no creamos esas palabras de normalización, pacificación, reconciliación. Todas ellas ocultan el verdadero problema. No queremos, yo personalmente, cuando se habla de reconciliación, digo que son virtudes privadas esas al psiquiatra o al confesor. Pero en el espacio público la reconciliación no tiene espacio. En el espacio público lo que tenemos que hacer es defender la libertad. La posibilidad de tener instituciones que garanticen la libertad mañana. Y para que esa libertad mañana esté garantizada, necesitamos dos cosas. Una memoria del pasado y del significado político de las víctimas, y que esa memoria sea la que inspira las instituciones, los documentos, los marcos jurídicos que nos gobiernan y que nos garantizan la libertad. Y por lo tanto tienen que ser marcos jurídicos que reconocen el pluralismo, la posibilidad de ser vascos como nos da la gana, y no como decide ni la izquierda abertzale, ni la izquierda nacionalista, ni Bildu, ni Sortu, ni el ensoñamiento de la normalización, ni la democracia plena que nos prometen, ni el comienzo nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que hacer. Memoria como garantía de libertad, no como satisfacción de sentimientos personales de quienes han sufrido el atentado en su propia carne, los familiares, sino memoria como garantía de libertad para el futuro. El filósofo polaco Leszek Kolakowski, en un ensayo que creo que es de los años 80, dedicado a la situación de la juventud, escribía unas frases iniciales que más o menos decían lo siguiente: si cada generación nueva no se rebelara contra la anterior, todavía viviríamos en cuevas. Pero si alguna vez la rebelión de una generación joven fuera total y absoluta, también volveríamos a vivir en cuevas. En este sentido, todo ese mundo sigue siendo tremendamente revolucionario, porque siempre empieza de cero, como si no hubiera historia, como si no hubiera tradición, pero con eso lo que hacen es impedir la libertad, eso sí, limitada, que podemos gozar todos mañana. Hagamos pues un esfuerzo de memoria a favor de la libertad de todos, incluso la suya, porque se comerían unos a otros si no garantizáramos la libertad como gestión del pluralismo en el futuro. Eskerrik asko. Muchas gracias, Joseba. Después seguro que hablaremos de memoria con el profesor Reyes Mati. Si les parece, tomamos un café hasta las 11. Volvemos después aquí con la siguiente mesa redonda y después ya de esa mesa redonda podemos el debate. Tenemos una hora para debatir sobre todo lo que les quiera. Muchísimas gracias. El profesor Reyes Mate, María Profesor y el profesor Xavier Echevarría. Vamos a hacer las intervenciones como están en el orden que figuran en el programa. Llevarán en primer lugar el profesor Reyes Mate, a quien queremos agradecer muy sinceramente su presencia aquí. Él tenía hoy una reunión del patronato de expertos que trata de buscar una salida del futuro para el Valle de los Caídos, y teniendo el compromiso de estar aquí, con el profesor Reyes Mate ha colaborado con la Fundación ya en algún curso de verano sobre la memoria. Nati estuvo también en unas jornadas que se organizaron en Madrid también sobre la memoria, y le agradecemos muy sinceramente nuevamente su colaboración, una de las personas con mayor autoridad a la hora de discutir y de sobre la memoria. El profesor Reyes Mate es doctor por la Universidad de Münster en la Universidad de Norte de España en filosofía, también por la Universidad Autónoma de Madrid. Creó el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es director del proyecto editorial de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Es una persona que tiene múltiples publicaciones, pero lo que hace que colabore siempre con nosotros es en relación con la memoria con el Holocausto y también la memoria en relación con las víctimas del terrorismo. Agradeciendo nuevamente al profesor Reyes Mate su presencia, tiene la palabra. Muchas gracias.
por la invitación a la Fundación Fernando Buesa, y la verdad es que me siento un poco abrumado por compartir mesa con gente que sabe mucho más que yo de esto, y ante ustedes que también tienen mucho más que decir. He venido dispuesto a tomar notas y a aprender, porque ustedes son los que saben, y lo que hago es modestamente comunicar reflexiones que nacen en otro contexto, que han nacido en el contexto de otro tipo de víctimas, las víctimas fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, pero que sin duda tienen que ver con las reflexiones que ustedes hacen. A la hora de hablar de la significación de las víctimas, lo primero que hay que decir es algo obvio, que víctimas ha habido siempre, pero que durante muchos siglos han sido invisibles, o mejor dicho, han sido invisibilizadas, es decir, se las ha privado de significación. Y durante mucho tiempo hemos pensado que esos discursos que invisibilizaban la significación de las víctimas eran discursos solventes, eran discursos bien fundados, porque pensábamos que eran discursos objetivos, no estaban contaminados por las emociones subjetivas, ni tampoco por las pasiones de los afectados, y pensábamos que eran discursos sólidos. Y hoy, sin embargo, si algo hemos aprendido, ¿no?, con estas reflexiones que se han producido después de la Segunda Guerra Mundial, es que esos discursos forman parte de la estrategia de los victimarios. Esos discursos no son inocentes, forman parte de la estrategia de los victimarios, o de los violentos en general. Y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Si alguien visita muchas iglesias renacentistas castellanas, puede ver, por ejemplo, pinturas de Berruguete, que es un pintor renacentista al que le encantaban pintar a torturados por la Inquisición sonriendo. Eran seres felices. Y hoy lo entendemos, no es que la tortura produzca felicidad, es que el pintor reproducía la idea de su jefe, de Juan de Torquemada, de Tomás de Torquemada, que defendía aquella tesis de que, bueno, para salvar las almas había que matar a los cuerpos. Es decir, el propio victimario, el propio violento creaba un discurso justificador que visibilizaba el dolor, el sufrimiento de las víctimas. Y entre los filósofos este discurso se ha hecho constantemente, ¿no? Hegel pues decía que las víctimas son el precio del progreso, y si lo decía es porque él siempre daba la razón a los vencedores, ¿no? Es ley de vida que venzan los mejores, y los que caen no son víctimas a las que se deba algo, son lo superfluo, son el precio del progreso en general. Podríamos pensar también que quienes hoy hablan ante el final de ETA de pasar página es porque piensan que ha calado su particular estrategia de invisibilización de las víctimas, ¿no? Hablando en un momento de que el contexto de las víctimas es un conflicto, y un conflicto que en un momento determinado toma una forma violenta necesaria, y llega otro momento en el que toma una forma conveniente no violenta. Pues bien, esa estrategia de visibilización de las víctimas por parte de los violentos se veía complementada a lo largo del tiempo, y se os ha visto muy bien en España, con otra estrategia proveniente sobre el terrorismo proveniente del Estado. El Estado tiene como primera tarea asegurar la vida de sus ciudadanos. Esa es su gran obligación. Carlos Marx